Del año 2026. El título de esta prédica es No ser. Tiene relación con la prédica del estudio del domingo pasado en la noche. Oremos. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, solamente tú tienes la capacidad de revelar tu palabra a nosotros. Te pedimos, Señor, que envíes esa revelación a nuestros corazones. Sé tú en nuestro entendimiento, en nuestro cerebro. Sé tú en los oídos que van a escuchar, en la boca que va a hablar. Sé tú en las palabras, trayendo revelación. Quita al hombre y, Señor, que todo espíritu tuyo sea edificado y nos lleves a la estatura del varón perfecto para estar presentes aquel día del arrebatamiento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Y mis queridos hermanos, los textos son Mateo 6, versículo 34, Romanos capítulo 12 y versículo 2. Pero esta vez vamos a ver cómo se disloca la palabra. Dice Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, estos versículos, aunque son escritos para la consolación del creyente, son escritos para darle ánimo, para avanzar con el Señor hacia la estatura del varón perfecto. Muchas veces el enemigo disloca la palabra, dislocando la palabra para hacerla decir algo fuera de su contexto y por lo tanto anular completamente el efecto que el Señor quiere de esta palabra. Por ejemplo, nos dicen que no te afanes, significa que aguantes la miseria, que no trates de salir si tienes una mala situación, no te afanes, despreocúpate, no hay problema, después de todo nos vamos a morir y en el cielo hay un paraíso que nos está esperando. Además, Jesús dijo que los pobres son bendecidos porque Dios bendice a los pobres y de los pobres es el reino, así que si queremos ir al reino de los cielos, tenemos que ser pobres, no que los hijos de Dios deben ser pobres. Es una doctrina incluso dentro de muchos grupos religiosos de muchas denominaciones, de que deben ser pobres los hijos de Dios. Y también cuando nos dicen no te conformes a este mundo, a este siglo, entonces al dislocar la palabra nos dicen el mundo habla de éxito, de prosperidad económica, de lograr objetivos. Entonces no te conformes a eso. Toma la vida como venga. Mantén tu paz. No te preocupes por progresar o lograr una vida de prosperidad, porque eso quiere el mundo. O sea, si el mundo está buscando prosperar, tener un título, poner un negocio, lograr una vida holgada, no, ¿para qué te vas a cansar? No te conformes a eso. Entonces, proponen para esto una filosofía. La filosofía de mi paz sobre todo. Uno de los parámetros que usa el enemigo para tener a la iglesia dormida, conforme, sin luchar ni vencer. Para ello, inventa doctrinas, filosofías, dichos y argumentos. Uno de ellos, quizá el más poderoso entre todos, es la filosofía de mantener tu paz, no afanarte, no frustrarte, aunque eso signifique no luchar, porque te dicen, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y todo progreso, todo cambio, todo alcance, todo logro, necesariamente involucra un conflicto. El conflicto, por ejemplo, de llenar los parámetros o los requisitos para avanzar en una carrera
o ver cómo mejoramos nuestro producto para alcanzar a más gente, o cómo nos superamos profesionalmente, o qué sé yo, para ser mejor colocados en el mercado. O por otro lado, también, como hijo de Dios, si estoy enfermo, quiero ser sano, pero si hay que luchar por eso, a lo mejor Dios quiere que esté enfermo. Si como hijo de Dios tengo que luchar y esforzarme en el sentido de encontrar a Dios, así como lo encontró Jacob, como lo encontró Moisés, como lo como estuvo Daniel buscando a Dios para encontrarlo. No, qué frustración, ¿no? O sea, no hay que guardar la paz, porque si Dios quiere sucede, si no, no. Ven, el enemigo sisear es el sonido que producen las serpientes, ¿no? Y así habla la serpiente. Dice, no importa obtenerlo, importa mantenerse en paz y no frustrarse por conseguirlo. Esto obviamente va dirigido a no luchar al lado de Dios para vencer. Así, la idea de que si Dios quisiera dármelo, solamente lo recibiría sin sufrir. Hermanos, eso es una atadura que Satanás utiliza para dejarnos inactivos frente a las cosas por las cuales debemos ser violentos para arrebatar. Como está escrito, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La mejor ilustración que he escuchado es aquella que nos dio John, como un niñito que está frente a una piñata, ¿no? El dueño de la fiesta o el papá de la fiesta ha provisto todos los regalos y dulces y juguetitos y cosas que hay dentro de una piñata. Y cuando la piñata se rompe, el niño tiene que ser violento para lanzarse y coger lo más que puede, porque lo que él pueda coger en esa aparente violencia, pues se le pertenece y nadie se lo puede quitar. Así es la figura de que el reino de los cielos sufre violencia. Ustedes ven cómo todos los niños se abalanzan, los primitos uno encima de otro empujan y no hay niños ni niñas, todos se empujan y tratan de lograr. Yo he visto hasta personas mayores meterse a la piñata con tal de agarrar algo. Bueno, esa es la idea de ser violento para arrebatar. Es un regalo, está disponible. Si la mesa del Evangelio está disponible con todos los regalos de Dios, y uno tiene que ser violento para arrebatar. Pero esta filosofía te dice, no, qué fatiga, guarda tu paz. Nosotros debemos tener claro el parámetro de Dios. Jesucristo hizo y pagó por todas las cosas que debemos ser, hacer y tener. Número uno, si quisiéramos ponerle un número, diría, este es el número uno. Jesucristo hizo y pagó todo lo que había que hacerse, todo lo que había que pagarse para que nosotros seamos o podamos hacer o podamos tener todas las promesas de la Biblia. Número dos, esas cosas ya están entregadas como herencias. Quiero seguir el ejemplo, espero no sonar sacrílego. La piñata ya se reventó en el Calvario, ya está entregado. Y luego, número tres, no hay que hacer nada para merecer esas cosas llamadas promesas. Desde el nuevo nacimiento hasta la adopción, todas las cosas que son nuestras. O sea, un niño que coge la piñata, o que coge los dulces y el juguetito que encontró en la piñata, no forma fila para después estar pagando por eso, o tampoco en una piñata tienen que formar cola en la puerta para entrar al cumpleaños y pagar su cupo para poder participar de la piñata. No, la invitación
ya trae el regalo de todo lo que está en la piñata. El llamado del Evangelio, cuando solamente una persona es llamada a creer en Jesucristo, ya es llamada también a poseer toda esa herencia que el Señor tiene para ella. Y número 4, debemos permanecer en la presencia de Dios, en esa lucha con Dios, al lado de Dios, en contra de los impedimentos hasta vencer y poseer. Ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo es para todo elegido. Ya está comprado, pagado y entregado. Pero el elegido debe vigilar en oración con acciones de gracias, en humildad y rendición bajo la poderosa mano de Dios, hasta que le sea confirmado su bautismo y pueda ver los frutos de ello y el cambio de naturaleza. No se trata solo de decir, yo creo esto. Decir yo creo esto es cuando el niño se para en círculo frente a la piñata que está siendo golpeada. Eso es solo creer. Pero cuando la piñata se rompe, él tiene que balanzarse. Y eso es quedarnos bajo la poderosa mano de Dios, tirarse al piso bajo la poderosa mano de Dios para arrebatar. Y nosotros tenemos que ver los frutos de ello, ¿no? En este caso del ejemplo, el cambio de naturaleza. Esta pequeña mecánica es lo mismo para toda otra promesa: sanidad, bendición, pareja, prosperidad y cualquier otro deseo que el nuevo corazón tenga. Ahora, ¿qué es lo que debemos vencer para poseer? Porque se habla mucho de vencer. Al que venciere, se sentará conmigo. Uno tiene que ser vencedor. ¿Qué vamos a vencer? Vamos a vencer los argumentos, los razonamientos, las falsas doctrinas, las filosofías humanas, los traumas, recuerdos y experiencias que se levantan contra lo que dice la palabra de Dios que debe ser. Cuando enfrentas esto, el enemigo te dice, sí, pero la vez pasada estuviste orando y hasta ahora Dios no te contesta. Esa es una experiencia. Y esa experiencia se está levantando contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que permanecer en Dios para vencer esa experiencia que es mentirosa en su esencia, porque la palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios dice que el que pide, recibe. Entonces, vamos a vencer esa experiencia. ¿Cómo? Es mediante este mecanismo que está acá arriba, de permanecer en oración, con acciones de gracias, en humildad, rindiéndonos bajo la poderosa mano de Dios hasta que vamos a romper esa barrera. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estando prontos para castigar ¿a quién? A todo demonio que se levante delante de nosotros, a toda experiencia, a toda palabra y toda doctrina. ¿Cómo la castigamos? La exponemos a vituperio público porque fue clavada en la cruz. Y todo decreto en contra nuestra y todo lo que signifiquen las experiencias o las doctrinas y el pasado fue clavado en la cruz para vergüenza pública, y Jesucristo triunfó sobre ellos en la cruz y no tenemos condenación. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando nuestra obediencia sea perfecta. Ahora, antes de que el legalismo se levante, un momento, escuchemos qué significa obediencia. La palabra griega por obediencia no tiene que ver con el ejercicio de la propia voluntad para hacer algo que se nos manda. Si estoy en el ejército, viene el capitán, el teniente, yo soy soldado, grumete, qué sé yo, cachaco recién ingresado, dice, vaya a lavar los baños. Me está dando una orden, es algo que yo no quiero, pero él es superior,
tengo que hacerlo, porque si no me arrestan y ya no salgo el fin de semana. Y no quiero eso, entonces, qué cólera, tengo que obedecer. Más o menos esa es la idea de la palabra obediencia en el español. Pero el término griego viene de escuchar sumisamente y como resultado obedecer por la sumisión. Primero es escuchar, eso es revelación de Dios, hablándote. Y esa palabra escuchada tiene como fruto la acción, obedecer a lo que se escucha, pero el poder está en aquello que se escucha. Es como la mujer allá en el acto de adulterio, que Jesucristo le dijo, vete, yo no te condeno. Primero quitó la condenación y luego le dijo, vete y no peques más. Y el poder de creación de Dios creó en ella la santidad necesaria para que no vuelva a pecar, a causa de que fue quitada, removida primero la condenación. Entonces es igual, la palabra griega, hupakoe, significa escuchar con atención, por implicación con acatamiento o sumisión. Es un escuchar sumisamente. La mano de Dios, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, somete. ¿De qué es la mano de Dios? La revelación. El profeta dijo, la mano de Dios, el poder de Dios, el brazo de Dios es la revelación. Cuando escuchamos la revelación sumisamente, el producto es una obediencia. Entonces, cuando escuchamos la revelación, vamos a castigar, porque nuestra obediencia, es decir, al escuchar la revelación y tener como fruto ese poder de obediencia del Espíritu Santo que recibimos, entonces vamos a poder castigar, es decir, deshacer y destruir aquellos argumentos, la altivez, el conocimiento, las experiencias, los pensamientos, argumentos y todo lo que se levante en contra de lo que dice la palabra de Dios. El que pide, recibe. Entonces, primero es escuchar. Eso es revelación de Dios, hablándote. Y esa palabra escuchada tiene como fruto la acción, obedecer a los que se escucha. Pero el poder está en aquello que se escucha. ¿Ven? Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. Y no dice que ella fue y caminó sobre las aguas, que eso fue para Pedro. Fue específico, a ella también específico. Y nosotros tenemos una palabra específica en 3.750 promesas que están en la Biblia, habladas por Dios para nosotros. Entonces, cuando permanecemos en oración o en su presencia, humillados, sometidos, pero declarando que nos pertenece aquello que se nos prometió, entonces empiezan a revelarse esos conocimientos antipalabra, que ejercen su influencia sobre nuestra voluntad. Los razonamientos de incredulidad y toda voz de Satanás que nos ha engañado. Entonces, al igual que Jacob en su lucha, nuestro caminar será cambiado para libertad de poseer. Ven, a veces estamos orando, Señor, yo sé que tú me has sanado, yo sé que tú me has sanado. Y estás orando de pronto desde el fondo de tu corazón sale, pero Señor, ¿qué más tengo que hacer? Ah, fue revelado un impedimento, fue revelado una mentira, que tienes que comprar algo, que tienes que hacer un esfuerzo de unas obras personales para ganarte el mérito de la sanidad. Y tú nunca habías visto eso, o quizá no creías, quizá dijiste, no, yo ya solté esas doctrinas, ya solté esas ideas, pero de pronto aquí en la oración, en permanecer en su presencia, se revela esa mentira que todavía estaba en el corazón. ¿No? O quizá alguien que viene de esas iglesias donde dicen que Dios ya no sana y le he revelado que todavía está creyendo esa mentira de que la sanidad no es para este tiempo. Y cuántas cosas que poner ejemplo sería demasiado. Pero es en ese permanecer
Esa es nuestra lucha como Jacob. Sostenernos de Dios. Si no te soltaré hasta que me bendigas, porque yo sé que estoy sano. Y en ese agarrarnos es que viene el cambio de naturaleza. Así como la espada o, o la llave, no sé cómo se emplea. Para desencajar eso, la fuerza de Dios, para desencajar algo que estaba muy profundo, para cambiar el caminar de Jacob. Así, la fuerza de Dios, que es su revelación, va a sacar esas cosas que están adentro para cambiar nuestro caminar con Dios, para ser cambiados a la libertad de poseer aquello que la Biblia dice que es nuestro. Cuando confiamos plenamente en el proceso de Dios, cuando a pesar de todo nos aferramos a la identidad en Cristo, donde todo según Dios es perfecto en nosotros por la obra en la cruz. Ese es el motivo de nuestra relación con Dios, que el Señor nos ha hecho perfectos con ese sacrificio. Confiemos en eso. Dios obrando en nosotros el querer como el hacer, nos lleva a la batalla. Él va delante de nosotros a una distancia de más de 2000 años, dejando para nosotros la victoria ganada, si nos atrevemos a tomarla. Pero si no nos atrevemos, entonces el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que Cristo se revele como una realidad en la experiencia terrenal. Dios no nos va a abandonar. Dios no nos va a dejar a la mitad de camino. Dios no va a fracasar en su obra en nuestra vida. No, su obra no fracasará en nuestra vida. Vamos a tomarlo sí o sí. Ahora tenemos que ver una diferencia entre verdad y realidad. Mire lo que dice acá. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Si tú crees este mensaje, no puede dar malos frutos. Ni el árbol malo dar buenos frutos. Hemos tenido experiencia ya con estos ministros que diciéndose servir al Señor sirven al enemigo, confundiendo con doctrinas, pero su fruto mismo, el fruto que dio, demuestra de dónde venía. No, por eso dice, guardado de los falsos profetas. Un profeta es aquel que enseña, que profetiza, que predica. Guardado de los falsos predicadores. Bueno, la clara advertencia contra los falsos ministros del Evangelio. El fruto que ellos dan, no solo en su conducta, principalmente en su doctrina contaminante, llena de culpa, condenación y obras religiosas. Culpa, condenación y obras religiosas. Atentos a ese fruto. Pero nosotros sí debemos darnos cuenta de algo. ¿Qué fruto estamos produciendo? O tenemos el fruto. En otras palabras, debemos darnos cuenta si vivimos la verdad, si la palabra es realidad en nuestra vida. ¿Se están cumpliendo en mi vida las promesas? ¿Y qué pasa si no tenemos los frutos? ¿O no vivimos en las promesas? Ni poseemos nuestra herencia. ¿Qué pasa entonces? No pasa absolutamente nada. No estamos descalificados. Como aprendimos en la mañana, no somos jueces para condenarnos. El que nos juzga es el Señor, y Él ya juzgó a Jesucristo por nosotros. El resultado es que somos perfectos ante Él. Hermano, esta lección hay que aprenderla muy bien. Esto que aprendimos en la mañana, hay que aprenderlo muy bien. Dios no nos ordena juzgarnos para condenarnos.
No, incluso cuando en la Santa Cena dice, júzgate tú mismo, pruébate tú mismo. ¿Para qué? Pues para que te arrepientas, no para que seas condenado. Entonces, ¿qué pasa si yo no estoy manifestando las promesas de Dios en mi vida? No pasa nada. ¿Por qué? Porque la falta de fruto no cambia la naturaleza del árbol. Sigue siendo lo que es. O sea, yo no puedo esperar que un árbol, digamos, sembré un árbol de manzana, sembré un árbol de mango y sembré un árbol de palta. Me parece que la manzana recién da frutos a los 3 años. El mango y la palta recién dan fruto a los 5 años. Me parece que es así, algo así me dijeron. Si estoy equivocado, me perdonan los vegetarianos o los horticultores o no sé cómo se llama. Bueno, el tema es que el árbol sigue siendo árbol de manzana, si tiene un mes, si tiene un año, si tiene 2 años, si tiene 3 años, pero todavía no llega a la floración, sigue siendo árbol de manzana. Su naturaleza no ha cambiado. Igual el árbol de mango y el árbol de la palta. El Hijo de Dios tampoco cambia su naturaleza. Y uno dice, pero ¿y cómo es? Porque se supone que no supongas nada, hermano. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Pablo sembró, fue y predicó la doctrina. Vino Apolos, Apolo regó, es decir, desentrañó la doctrina, enseñó, él era un maestro muy diestro en la enseñanza de la palabra. Pero el crecimiento lo dio Dios, así está escrito. No fue Pablo, ni fue Apolos el que dio el crecimiento. Entonces tampoco puedes ser tú el que da el crecimiento. No se trata de cuánto estudiaste, de cuánto sabes, de cuánto te esforzaste. El crecimiento lo da Dios. Entonces no hay condenación en no manifestar la palabra, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta ese día en que manifestemos la palabra. Tenemos que confiar en la palabra, que la palabra tomará cuidado de producirse a sí misma. Tenemos que dejar nosotros mismos de ser el obstáculo, de estarnos condenando. ¿Por qué será que no produzco? ¿Por qué será que no pasa esto? ¿Por qué será? Precisamente estamos siendo obstáculos. Pero la naturaleza de la palabra es tener éxito y ser prosperada en aquello para lo que fue enviada. Necesariamente llegaremos a la estatura del varón perfecto y poseeremos nuestra herencia. Por lo tanto, el árbol debe seguir bebiendo de la promesa, porque está plantado junto a corrientes de aguas. Su hoja no caerá y no dejará de dar fruto. Tiene que dar fruto tanto como Dios permanece y su palabra se cumple. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar. Confiar en aquel que comenzó en nosotros la buena obra. Él tomará cuidado de que se manifieste. Y no nos juzguemos a nosotros mismos en el sentido de condenarnos. Ese no es nuestro trabajo. El juicio ya lo hizo Jesucristo, ya pagó el precio y nos hizo perfectos con un solo sacrificio. Así que descansemos, reposemos en Dios, confiemos en que Él hará que su palabra prospere y cumpla el propósito para el cual envió. Y esa palabra eres tú, es cada uno de ustedes, mis hermanos. Son ustedes, soy yo, somos todos. Oremos, amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Señor, solamente en ti podemos confiar, porque tu palabra no puede ser detenida, tu palabra no puede ser burlada,
Tu palabra no puede regresar vacía. Tu palabra es la verdad. Y a ti te rogamos, Señor, en ese nombre precioso de Jesucristo, que obres en nosotros el querer como el hacer, y que tú, Señor, te manifiestes en nuestra vida. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador.